Los Gringos. En General Roca, el lugar que vos estabas esperando. Todas las marcas al mejor precio. Desde General Roca, provincia de Río Negro, transmite LRG 746 Super Radio en 96.3 MHz. Volvemos al aire en FM La Super, la 96.3, la radio líder en programación regional. Nuestras vías de comunicación, qué lindo mensaje el de Luna, ¿eh? Que nuestra educación sea prioridad. Me encantó. Estudiante de quinto año, ¿eh? Me encanta. Y no sé, 17 no sé años. que me quedó preguntarle qué quería seguir estudiando. Mirá, y pasa, a mí me colocó, te digo. ¿Qué es esto? O sea, escucharla... No, tenemos gente que hace eso, pero que abiertamente así hay que tener valor. Valor y coraje. Teléfono fijo de la radio para comunicarse es 4431-114. Y también tenemos para mandar mensajes de texto y un WhatsApp que es el 2984. Anótelo porque ahora con la entrevista que se viene vamos a tener 7 millones de mensajes. Exacto. 59 91 73. Bien, como estamos trabajando hoy más que nada el tema del Día del Maestro, todavía no hablamos nada de Sarmiento, ahora vamos a hablar de Sarmiento. Pobre Sarmiento. Pobre Sarmiento. Para el cierre vamos a hablar de Sarmiento. Vamos a hablar porque un día como hoy en Francia nacía la derecha y la izquierda. Ahora vamos también a hablar de eso, pero nos vamos a centralizar. Recién hablamos con un estudiante, con un hashtag muy interesante, ¿no? Sí. Cuestionando la SRN y poniendo que la educación, que nuestra educación sea prioridad. Vamos a hablar en este momento y agradecemos que se hayan, digamos, interesado y ofrecido también para hablar con nosotros. Vamos a hablar con gente de la UNTER, pero de la localidad de Cipolletti, ¿eh? Vamos a hablar, tenemos en el aire ya al profesor Pablo Kraulek. Kraulek, Flavio Fernández te saluda y Gustavo Tonicelli de Aprendiendo la Historia acá en la ciudad de General Roca. Hola gente, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, Pablo. La verdad que por ahí, bueno, está bueno tocar temas que tienen que ver con la educación, justamente un día después del Día del Maestro, pero queríamos saber, porque ayer escuchábamos lo que decía la gente de la conducción de la UNTER de Roca, y en algunas cosas no estábamos un poco de acuerdo, pero queríamos ver también la otra mirada, ¿no? De gente que como ustedes, que se han movilizado, que también se han comunicado y que han expuesto temas que son interesantes y que tienen que ver con la educación, ¿no? O por lo menos con el trabajo de los docentes. Hola, ¿me escuchás, Pablo? Hola. Sí. La cuestión sería eso, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva con respecto a todo lo que está pasando, los reclamos que se están haciendo, el tema salarial, lo que, no sé, bueno, danos tu idea, Pablo. Sí, bueno, efectivamente, ya hace más de 170 días que estamos con suspensión de clases. Nosotros de a poco fuimos construyendo una mirada ante esta suspensión intempestiva. Fuimos construyendo una mirada que intentamos que sea colectiva, por eso comenzamos a pensar espacios de encuentro dentro de la seccional que han sido muy fructíferos, en donde ha habido mucha participación, de encuentros de compañeros y compañeras de todos los niveles y modalidades durante el mes de mayo, el mes de junio, y eso nos dio de alguna manera la certeza de que estábamos en un contexto no solamente de emergencia sanitaria, sino de emergencia educativa, una educación que ya en tiempos presenciales viene bastante castigada, y que en épocas de pandemia, en épocas de cuarentena, esto se profundizó mucho más, y un Ministerio de Educación que se mantuvo realmente ausente, profundizando lo que, bueno, venimos denunciando, que es la desigualdad educativa. Desde el mes de marzo, desde mediados de marzo, no ha habido condiciones de acceso posible para muchísimos estudiantes y también para muchísimos trabajadores de la educación. ¿Sí? Tenemos trabajadores de la educación desde el mes de marzo que no pueden acceder a un cargo docente, que no tienen un salario de emergencia, no tienen un ingreso de emergencia, tampoco pueden postularse para el IFE, para el ingreso de emergencia que ha decretado Nación, o sea que aparecen como dependientes del Consejo Provincial de Educación, y tenemos muchos también trabajadores de la educación que ni siquiera tienen dispositivo o conectividad para llevar adelante algún tipo de trabajo o vínculo pedagógico. Esto
esto está pasando, no solamente ha pasado en Cipolletti, sino creo que pasa a lo largo y ancho de la provincia. Y por supuesto que muchísimos también trabajadores de la educación, con el compromiso que entiendo que siempre destacan a los compañeros y las compañeras, de intentar sostener la escuela pública, de intentar ser parte que se garantice el derecho social a la educación, llevan sobre sus espaldas una flexibilización laboral muy importante. También hemos instrumentado asambleas resolutivas para analizar aquella acta paritaria que quedaba en un cuarto intermedio ya hace mucho más de un mes. Y bueno, todas estas cuestiones, reuniones de delegados, encuentros de delegados, ha permitido que podamos tener una visión colectiva y en la cual somos críticos en muchas de las definiciones que ha tomado el Ministerio de Educación y que, bueno, no acordamos, al menos nosotros, con también algunas definiciones o muchas definiciones que ha tomado nuestro gremio a nivel provincial. Nuestro gremio, cuando hablamos de nuestro gremio, estamos hablando de la conducción del sindicato, ya que los espacios de decisión, como son las asambleas y los congresos, han quedado vedados y se van tomando definiciones que van influyendo sobre el conjunto de los trabajadores de la educación, pero la van tomando muy pocas personas con decisiones o miradas agrupacionales y no desde lo colectivo. Claro. Eso me da pie. ¿Cómo le va, Pablo? Yo soy Gustavo Tonichetti. Hola, Gustavo. No, eso me da pie para hacerle una consulta que tiene dos aristas. La primera, ¿qué margen cree usted que pueda existir para implementar todas estas nuevas estrategias que propone el Ministerio con vista a futuro, ¿no es cierto? Escuela de presencial, semipresencial, marciana, todas estas cosas raras que inventan. Esa es la primera. ¿Hay margen para eso, dado la descripción que usted hizo recién? Gente que está todavía sin acceder a un trabajo, gente que no tiene forma de acceder a dispositivos tecnológicos que le permitan estar presentes en esta nueva realidad. Los chicos, no, ni hablar que los pibes, la mitad, acá en Roca la mitad de los chicos tiene una seria carencia de conectividad. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, ¿qué margen de maniobra tienen ustedes como... Yo ya no hablo de conducción y de líneas internas, yo hablo de la UNTER en general. ¿Qué margen de acción tiene la UNTER como para lograr una mejora, no solamente salarial, sino en varios aspectos, que tengan que ver con todo lo paritario? ¿Hay un margen o estamos definitivamente sumidos ahí en la oscuridad y quedamos relegados por siempre? Yo creo que siempre existen márgenes. El tema es que tiene que haber voluntad política para construir esos márgenes y en principio delimitarnos, diferenciarnos o acordar dentro del sindicato cuál es el proyecto educativo posible que se puede implementar en época de cuarentena. Y ante esto no hemos sido convocados el conjunto de los compañeros y compañeras para intercambiar, debatir miradas y tener un posicionamiento dentro del sindicato. Hoy por hoy, si uno ve sobre hechos consumados, muchas veces hay más similitudes entre el proyecto educativo que relata el gobierno y el proyecto educativo que relata la conducción central del sindicato. En el primer cuatrimestre esto fue muy claro con el eje de la evaluación y la acreditación. En plena cuarentena, en plena pandemia, como decías vos, con muchísimos estudiantes y le agregamos muchísimos trabajadores sin conectividad, sin condiciones mínimas de acceso a un espacio común, porque recordemos que en la escuela pública siempre ha existido desigualdad, por supuesto, pero al menos era un espacio común, en donde los estudiantes, los docentes nos encontrábamos. Esto desde mediados de marzo, esto se ha perdido, y bueno, sobre todo el eje de evaluación y acreditación, no hubo gran diferencia entre lo que proponía el Ministerio de Educación y lo que avaló Junta Central. Yo recuerdo que todavía está en vigencia una resolución, la 2443, que permite la acreditación, no solamente la evaluación, sino que permite la acreditación de los estudiantes en nivel medio. Sí. Entonces, entiendo que este margen que vos preguntabas tiene que ver que muchas veces es estrecho, ya que las diferencias no son tantas, entonces no se intenta construir eso. Creo yo
en este segundo cuatrimestre esto se va a profundizar. Lo estamos viendo en las resoluciones del Confederal, resoluciones que todavía no han sido ampliamente debatidas, difundidas en las escuelas, y que nosotros sugerimos que estas resoluciones de la 1366 hasta la 1369 sean leídas en profundidad por cada uno de los compañeros y compañeras, porque de alguna manera está marcando esta situación del proyecto educativo que se va a querer implementar en este segundo cuatrimestre, y que la única manera de hacerlo posible es con profundizar aún más la flexibilización laboral de los trabajadores de educación, y por supuesto de dejar lo pedagógico absolutamente a un segundo margen. Y esto también nos merece un gran debate, porque hoy por hoy entendemos que hacemos muchísimo más de lo que nos corresponde, intentamos todo el tiempo repensar estrategias para mantener un vínculo pedagógico, pero lo que no hemos puesto en tensión, por lo menos como sindicato, es si realmente ha habido continuidad pedagógica o no. Desde el mes de abril nos están diciendo, desde los estados gubernamentales, de los ministerios gubernamentales, que debemos llevar adelante continuidad pedagógica. Ahora, ¿es posible hablar de continuidad pedagógica en este contexto? ¿Es posible hablar de continuidad pedagógica cuando tenemos muchísimos estudiantes que no se han podido conectar ni una sola vez porque no tienen dispositivo, porque carecen de conectividad? ¿Es posible hablar de continuidad pedagógica cuando los propios estudiantes se le complica mucho, y a los propios docentes también, por supuesto, mantener un proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Hay procesos de enseñanza y aprendizaje en este contexto? Cuando tenemos familias que están no solamente en estado de emergencia sanitaria, habitacional, en estado de emergencia por alimentos, sino que directamente desde el mes de marzo no ven a sus docentes o ni siquiera los conocen. Y entonces, toda esta situación, nosotros creíamos y entendíamos que la UNTER, un gremio con tanta historia, nos iba a aglutinar y nos iba a dar el espacio para poder debatir algo que no tenga precedentes. Sí. Porque si en algo estamos todos de acuerdo, que esto no tiene precedentes. Bueno, sí. Hasta ahora eso no se ha dado. Hasta ahora siguen avanzando en definiciones en reuniones de secretarios generales. Hasta ahora se está excluyendo a la mayoría para que podamos caracterizar y dar nuestra visión de lo que estamos en territorio, de lo que estamos trabajando, ¿sí? Pues yo puedo hacer muchísimas resoluciones de escritorios, pero esas resoluciones tienen que tener algún tipo de relación con lo que pasa en la realidad cotidiana, una realidad virtual, una realidad compleja, si no son solamente resoluciones para imponer. Sí. Y creo que hasta ahora lo único que se está haciendo es imponer. Sí. Se están imponiendo a través de actas bilaterales, se están imponiendo a través de resoluciones, un proyecto educativo que nosotros vemos inviable, y que la única manera de que sea viable es con la flexibilización laboral, o mirando para un costado y que lo pedagógico sea absolutamente dejado de lado y contribuyamos al relato oficial de que ha habido continuidad pedagógica en la provincia de Río Negro. No sé si ha sido claro. Sí, sí. Totalmente. Pero esto lo hablan ustedes en la UNTER. ¿Qué resonancia tiene este discurso que usted acaba de hacer cuando se juntan toda la gente de la UNTER, los delegados? Bueno, como te decía, una cosa es cuando nos juntamos a debatir con compañeros y compañeras delegados o compañeros representantes de escuelas, en donde hay una mirada amplia, en donde los compañeros y compañeras que están trabajando diariamente con lo que pueden, y en este contexto pueden expresarse, pueden manifestar el cansancio, pueden manifestar la incertidumbre, pueden manifestar el enojo por las imposiciones. Y otra cosa es cuando nos convocan a reuniones de secretarios generales, en donde por lo general se impone la voz de la agrupación que conduce provincialmente la UNTER. Claro. Y ahí está lo que entiendo que tiene que entender y comprender, y por qué es tan importante lo que venimos solicitando, no solamente de Cipolletti, sino de otras 5 seccionales más. ¿Por qué es importante un congreso? Porque un congreso
nos permite tener una mirada amplia, primero porque es el órgano máximo de definición del sindicato, siempre han definido los congresos, pero segundo, porque en una época de atomización, como ha sido la cuarentena, el aislamiento social y preventivo y obligatorio, es muy importante que rompamos esa atomización y que podamos, los compañeros y compañeras, podamos tener una mirada más integral, justamente con compañeros y compañeras de otras localidades, de otros niveles, de otras modalidades. Y eso, romper la atomización, creo que la UNTER tiene todas las herramientas para poder llevar adelante eso. Es el gremio más grande de la provincia, creo que tiene margen y una base que puede buscar cualquier imposibilidad tecnológica que no, porque hasta ahora que nos han respondido que como no todos los docentes tienen internet, estaríamos discriminando, y convocamos un congreso, estaríamos discriminando a aquellos docentes que no tienen internet. A lo cual nosotros respondemos que hay distintas maneras de poder llevarlo adelante, hay que buscar esas maneras, pero que además el sistema educativo y todas las resoluciones que van avalando no se ponen a mirar a todos esos docentes que no tienen internet. Entonces, creo que hay que avanzar hacia la mirada colectiva y hacia espacios colectivos de definición como son los congresos, si queremos buscar margen para accionar y si queremos buscar margen para diferenciarnos de la mirada del gobierno y por lo menos para ser claros. Porque nosotros podemos ser parte del relato gubernamental o podemos ser parte de resistir a este relato y de poder visibilizar lo que está pasando, aparte de luchar, por supuesto, por derechos laborales y derechos salariales que han sido pisoteados en forma sistemática desde el mes de marzo. Totalmente de acuerdo, y aparte dos cuestiones que pasaron. Primero, lo que está diciendo, lo que plantea Pablo, que es como una contradicción, ¿no? Es decir, no discriminemos a nadie porque no tienen todos internet, pero tampoco hagamos el congreso, o sea... Porque nadie tiene internet. O sea, estamos, digamos, como en una paradoja, se podría decir, ¿no? El primer punto. Y el segundo punto, se modificó la ley 4819 en algunos puntos. Y al final te terminás enterando por las redes sociales. Y se modificó, en un punto clave, que era la convocatoria del representante de los padres en el Consejo Provincial de Educación, ¿no es cierto? Y fíjate vos, sí. Hace unos minutos, no sé si has escuchado la radio o no, pero bueno, va a salir en internet después, hablábamos con una estudiante de una escuela secundaria renegrina, justamente el número 1, ¿no? La emblemática de la ciudad de General Roca, la SRN1, que los mismos estudiantes están planteando con diferentes tipos de movilizaciones esto, ¿no? Ellos lo plantean con un hashtag, que nuestra educación sea prioridad. Los estudiantes se están dando cuenta que para el Estado, para el gobierno principalmente, o para el Consejo Provincial de Educación, la educación no está siendo una prioridad y concuerda con lo que usted plantea, ¿no? El corrimiento de lo pedagógico. Sí, yo creo que acá hay cuestiones que han pasado y son muy graves y que pues, puede ser que la emergencia sanitaria, por supuesto, haya acaparado la preocupación de la mayoría de la comunidad, pero a la larga se van a ir visibilizando y ahí está el rol del sindicato para ir advirtiéndolo. Como vos decías, primero se avanzó en la reforma de la Ley Orgánica de Educación sin pena ni gloria. No hubo una sola acción gremial, por lo menos para explicar qué se estaba modificando. Y de hecho nosotros todavía estamos esperando que nos envíen el proyecto de modificación porque nos enteramos por las redes virtuales, ni siquiera contamos nosotros como una conducción diseccional, ¿no? Ni siquiera contamos con ese anteproyecto que modificó la ley orgánica, nos enteramos sobre hecho consumado, a lo cual, por supuesto que le da un carácter mucho más restrictivo a ya los órganos en donde somos completamente minoría, ¿no? El Consejo Provincial de Educación, los representantes de docentes son minoría en relación a los representantes gubernamentales y ahora con esta modificación la elección del local padre o madre va a seguir siendo de carácter política y no electiva. Así que me parece que es muy importante lo que se ha modificado y que también nos da un panorama de lo que se viene. El gobierno va a estar dispuesto a seguir imponiendo y no buscando debate en el ámbito de la educación. Eso por un lado. Hay otra cuestión que ha sido muy grave y que es muy grave, es recientemente el acta bilateral que UNTER Central
ha incentivado que se apruebe en una reunión de secretarios generales de la semana pasada, en la cual en esta alta bilateral se está regulando el teletrabajo docente. En esto somos claros, nosotros convocamos una reunión de delegados de forma urgente para el día martes, vamos a explicar en términos laborales y jurídicos con el abogado de la funcional qué implica esa alta bilateral. Porque nosotros lo que entendimos es que hasta que nuestro empleador no nos garantice las condiciones mínimas de trabajo, que no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, no puede llevar adelante una obligatoriedad de trabajo alguno. Lo han intentado a través de resoluciones, lo han intentado a través incluso han intimado las direcciones de niveles, a veces han intimado a compañeros y compañeras para que realicen su trabajo sin garantizarle absolutamente nada. Recordemos que cualquier empleador tiene que garantizar las herramientas de trabajo de sus trabajadores. Acá a nosotros no nos están garantizando absolutamente nada. Y con esta regulación del teletrabajo que quieren avanzar, la verdad es que vamos a dejar un precedente muy complicado de poder revertirlo, ¿no? Y cuando hablamos de regulación del teletrabajo estamos hablando de que empezarían a imponer una obligatoriedad sin que nos garanticen las condiciones mínimas, no solamente que nos garanticen una computadora o internet, sin las condiciones de salubridad y seguridad que la propia OIT recomienda para cualquier teletrabajo que exista en el mundo. Y esto se está avalando en el acta bilateral número 9, que yo sugiero e invito a los compañeros y compañeras que estén escuchando a que la lean, y a que estemos atentos porque se está poniendo la base del teletrabajo docente. Nosotros por lo menos entendimos siempre que en este marco de pandemia, de cuarentena, estábamos trabajando en forma voluntaria, en el marco de la buena fe contractual docente, en una educación en emergencia. Esta siempre ha sido nuestra caracterización y se hace en la medida de las posibilidades. Y asimismo nosotros damos el debate acá en la localidad cuando no hay entendimiento de esto. Pero si se avanza en la regulación del teletrabajo, realmente vamos a estar en un inconveniente, porque bueno, primero y principal nosotros sostenemos que la educación es presencial, y que de ninguna manera podemos aplicar esta lógica del teletrabajo a cualquier proyecto educativo y de nuestro propio trabajo. Así que vamos como viendo situaciones de emergencia y situaciones muy graves que van pasando, y es lo que nos falta responder desde el sindicato, porque si no respondemos del sindicato, si no respondemos de nuestra organización sindical y solamente intentamos justificar al gobierno, estamos en una situación que ahí sí no hay margen. Yo recuerdo que allá por el mes de mayo, creo, si no recuerdo mal, nos convocaron por primera vez a una reunión de secretarios generales en la cual nosotros planteamos básicamente y fuertemente que el eje salarial también era una situación, una realidad. Y hoy por hoy los docentes tenemos salarios muy lejanos al costo de vida, y tenemos más de la mitad de los docentes por abajo de la línea de la pobreza. Y nos respondieron que no era momento de pedir salario. Y eso lo tiene que responder el gobierno en todo caso, y tendrá que justificar y tendremos que debatir, pero no puede ser el propio sindicato que manifieste que no era momento de exigir esta recomposición salarial. A menos que sea como gobierno. Pasando los meses, este reclamo, bueno, se hizo ya más visible, y bueno, y esperemos que en la paritaria del día lunes haya un ofrecimiento salarial que nos adeudan desde el 9 de marzo, y un ofrecimiento salarial que esperemos no sea una provocación como fue los gastos por conectividad. Totalmente. Dos consultas cortitas porque ya nos está corriendo el tiempo y nos están haciendo señas a todos lados. Ese acta bilateral que usted menciona, número 9, ¿eso cuándo fue que se realizó? Se realizó a principios de agosto, y bueno, en la reunión de secretarios generales que convocaron la semana pasada, lo pusieron en el temario, y bueno, ahí hubo un fuerte debate en el cual nosotros en Cipolletti, insisto, no solamente la única seccional, hubo otras seccionales que también se manifestaron en el mismo sentido, nos opusimos a la propuesta que hizo la Junta Central de homologar esa acta bilateral. Nosotros entendemos que cualquier homologación de actas bilaterales o paritarias tienen que pasar por Congreso, pero tienen que trabajar los compañeros y las compañeras, porque son actas que modifican condiciones de trabajo
Ahí me está contestando la consulta 2. Ahí me está contestando lo otro que le iba a preguntar. ¿Qué validez puede tener algún tipo de documento que no respete la metodología establecida históricamente en la UNTER? O sea, no puede haber 3 personas que negocien y que el otro se enteren un mes después. O sea, eso es básico. Mira, lamentablemente, bueno, el Ministerio de Trabajo al principio de la pandemia, de la cuarentena, el Ministerio de Trabajo Nacional emitió una resolución en la cual le da cierta validez a algunas definiciones de las condiciones gremiales en sus órganos deliberativos que no son presenciales. Por supuesto que no se puede hacer en términos presenciales por la cuarentena. Entonces, en base a esa resolución pretende darle legalidad a determinadas decisiones. Nosotros la ponemos en tensión. La ponemos en tensión porque esa misma resolución, en su artículo 4, manifiesta que los órganos deliberativos de decisión se pueden llevar adelante en forma virtual y creemos que un congreso que tiene 200 congresales se puede funcionar correctamente a través de cualquier plataforma. Se puede pagar la UNTER, recurso económico no es lo que le falta, insisto, es el sindicato más grande de la provincia, tiene una historicidad y una organización institucional y económica en el cual puede sostener una plataforma que nos permita encontrarnos a los congresales de las 18 seccionales, debatir y definir. Nosotros hemos sido muy críticos muchas veces con definiciones de los congresos en años anteriores, pero por lo menos se tomaban en los congresos. Ahora lo toma una conducción o una mirada educacional, toma una definición en donde nos están incidiendo las condiciones laborales y salariales, no para ahora, sino también para lo que se viene, porque también vamos a recordar algo, la escuela pública, la educación, ha dejado de ser prioridad hace muchísimo tiempo, o habría que ver si alguna vez fue prioridad para el gobierno de la provincia de Río Negro, pero recordemos que hemos tenido instituciones educativas en épocas presenciales, sin pandemia, comunidades educativas que han estado 2, 3, 4 meses sin clase por problemas de edilicio. Sí. Bueno, con la regulación del teletrabajo, van a convertir en obligatorio, y a eso que le llaman emergencia ahora, excepcionalidad, puede ser algo mucho más corriente en años venideros, ¿sí? En donde, en vez de invertir y garantizar las condiciones edilicias de seguridad y higiene para la comunidad educativa, comienzan a implementar modelos educativos semipresenciales que se fundan principalmente en el teletrabajo docente. Nosotros la bimodalidad y el teletrabajo docente lo rechazamos absolutamente, su regulación también la rechazamos, como dice esta acta 9, porque, insisto, va a la baja, es una acta bilateral que va a la baja porque ni siquiera tiene lo mínimo que exige la Organización Internacional del Trabajo para el teletrabajo en cualquier ámbito, ya sea público o privado. Entonces, sí hacemos un llamado a los compañeros y compañeras docentes a que la lean, pero hay que leerla, ¿sí? Y entender todo lo que no dice, ¿sí? Más allá de lo que dice. Claro. Porque si solamente nos exijan, o le exijan al gobierno, conectividad y computadora para todos los docentes, no es lo único que tiene que haber para que el teletrabajo no sea a la baja o no sea con condiciones realmente en la cual no podemos sostener. Recordemos que nosotros empezamos a trabajar en la docencia e ingresamos en una docencia en trabajo presencial. Cualquier regulación de un teletrabajo que nos quieran obligar a trabajar desde nuestro ámbito privado, desde el hogar, y en donde existen niveles y modalidades, es prácticamente imposible. Es imposible el teletrabajo, ahora están ofreciendo plataformas, y bueno, acá discutimos mucho por ejemplo, en la modalidad de educación especial, si era factible o no, y si realmente contribuye, por ejemplo, una plataforma en la modalidad especial. No todas las modalidades y los niveles son iguales, tienen distintas especificidades, y lo único que nos aglutina es la presencialidad. Entonces, el teletrabajo docente creo que atenta contra la presencialidad en lo educativo. Entendemos que no están dadas las condiciones ni sanitarias ni materiales para volver a clases presenciales, eso lo tenemos bien claro, pero mientras tanto debemos seguir trabajando exigiendo mayor conectividad o conectividad para todos, dispositivos para todos, pero en una educación en la cual tenemos que tener bien en claro que no nos pueden venir a obligar y que tampoco sigamos emitiendo resoluciones en donde la cuestión pedagógica en un cómo sí queda en segundo lado, porque tenemos que recordar que el gobierno, que no ha puesto un solo peso durante esta emergencia sanitaria de la educación, hay que recordar a la audiencia que
las escuelas de Río Negro fueron cerradas el 18 de marzo, y ahí pagó mucho menos de gas, mucho menos de luz, mucho menos de agua, no invirtió un solo peso en personal, en porteros, en porteras, y en las suplencias y en contratar nuevos porteros y porteras. Todo ese presupuesto que tenía destinado para un año regular o un año normal, ese presupuesto no sabemos dónde está, porque las escuelas quedaron paradas. El 80%, 85% de las escuelas están igual que cuando las cerramos el 18 de marzo. Cuando nos fuimos el 18 de marzo y cerramos las puertas, están igual. No han hecho absolutamente nada a las escuelas, no las han acondicionado para un posible regreso con los protocolos de COVID necesarios. Nos pusieron a discutir ese eje para desviar ese más importante. Acá habían ejes que no se querían discutir, entonces les tiraron un protocolo, hicieron un como sí, que quisieron responder a la comunidad en general que estaban preocupados para que volvamos a clases presenciales, pero lo que es cierto, y cualquiera lo puede corroborar, va a su propia escuela, e insisto, hay un 80-85% de las escuelas que están en las mismas condiciones. Acá hubo un presupuesto educativo que no sabemos dónde está, no es que se reforzó ese presupuesto educativo, no sabemos dónde está. En la última paritaria, que fue un cuarto intermedio, dijeron que habían destinado millones y millones de pesos para acondicionar las escuelas por el COVID, eso lo desconocemos, y bueno, ahí el sindicato es cuando tiene que existir números, tiene que existir transparencia, y tiene que ponerse a debatir qué han hecho con la plata de toda la comunidad. Entonces, insisto, la emergencia sanitaria no la desconocemos, por supuesto que no, pero tenemos que también poner en claro esto, que hay una emergencia educativa que ha profundizado con esta desidia por parte del gobierno provincial. Insisto, no ha puesto un solo peso, y hasta ahora lo que venimos poniendo y lo que venimos garantizando, la educación, el vínculo pedagógico, algunos lo llaman continuidad pedagógica, bueno, lo que se pudo garantizar hasta el día de hoy ha sido producto del trabajo comprometido de los compañeros, de las compañeras docentes, que ayer, por supuesto, reivindicamos este día, y los saludamos a todos, como dijimos acá en la seccional, que la alegría pueda ser compartida un día, pero que la lucha sea inclaudicable, porque no sirve de nada que festejemos nuestro día y ver todos los días cómo pisotean nuestro derecho, como si nosotros fuésemos responsables de lo que está pasando en la sociedad actual, lo que está pasando en el país, la provincia. Acá, en algún momento tenemos que parar la pelota, ponernos a discutir seriamente, porque los precedentes que estamos dejando, no solamente para este año, sino para los venideros, va a ser muy complicado luego revertirlo, y esto es que hacemos un llamado a todos los compañeros y compañeras que seguimos trabajando de manera comprometida, pero hay cuestiones que no exceden y tenemos que empezar a centrarnos en lo pedagógico y cuál va a ser esta propuesta, cómo la vamos a instrumentar, qué vamos a exigir y qué mensaje le vamos a dejar a la familia. Muy bien. Pablo Kraulek, le decimos a la gente de la seccional de Cipolletti, la conducción de la seccional de Cipolletti. Y dos cositas para terminar, pues se nos va el tiempo. Me recordaba mientras hablabas del tema del presupuesto que no se utilizó, la renuncia de Adriana Poirós, ¿no? A nivel nacional, que no sé si no pasa por ese lado, mirá. A nivel nacional, justamente una de las mujeres que hay 4 o 5 que saben realmente de educación en la Argentina, cómo llevar adelante esto, y bueno, justamente una renunció al Ministerio de Educación Nacional. Dos cuestiones, mira, rápido, porque están escuchando docentes de la Ciudad General Roca y otros lugares. Una cuestión tiene que ver, lo más rápido que pueda y sintético, Pablo, por favor. De la conducción de Roca se plantea de que el tema del teletrabajo es trabajo solamente en forma virtual, y el teletrabajo, cuando se reglamentó, no está incluido los docentes. Esa es la respuesta que dan acá de la Nacional de Roca. Esa sería una cuestión. Y la segunda cuestión es si ya manejan algún porcentaje de aumento en las paritarias. Mirá, en principio sobre la primera pregunta, yo creo que el acta 9, esa que yo le comentaba, es la que avanza. Ni siquiera el Congreso se animó a regular el teletrabajo para el ámbito público. Lo que ha reglamentado el teletrabajo del Congreso de la Nación ha sido para el ámbito privado. El problema es que si los empleadores avanzan con sus propios sindicatos en reglamentaciones sobre el trabajo virtual o sobre el trabajo, o sobre el teletrabajo, esto se va avanzando. Por eso digo que pongan mucha atención sobre lo que dice el acta 9 bilateral,
pidieran homologarla directamente sin que pase por asamblea, hay que conseguirla y subirla. De los compañeros, y ahí está regulando justamente este trabajo virtual, está regulando el teletrabajo, en donde nos dicen que es una conquista esta acta bilateral, porque establecen que el gobierno nos tiene que respetar el derecho a desconexión. Y disculpen, mi compañero, pero el derecho a desconexión lo tenemos siempre, no hace falta que se regule en ningún lado. Claro, se corta la luz y te desconectaste. Pero por supuesto, o no quiero poner mi internet, y me desconecté. Porque recordemos que estoy poniendo mi internet, estoy poniendo mi pieza, o mi comedor, o mi cocina para trabajar, ¿sí? Entonces, el derecho a desconexión no tiene que ser ninguna conquista porque ya está. Ponen como un logro de que la ART nos está reconociendo, nos reconoce cualquier tipo de accidente en el marco de este trabajo virtual, y eso no hay acta bilateral que lo tenga que reconocer. Ya la Superintendencia de Riesgo de Trabajo lo había manifestado, y que cualquier persona que trabajaba en su casa en esta emergencia, por supuesto que tenía que estar reconocido si se acreditaba que era un hecho súbito y violento relacionado al trabajo. Entonces, se avanza en la regulación, se están sentando las bases. ¿Para qué? Para poner en práctica lo que dicen estas resoluciones, que es la segunda tarea que tenemos que hacer para aquello que todavía no lo hicimos. Las resoluciones 366 a 369 del Confederal son muy importantes que sean leídas, porque hacia esa direccionalidad nos quieren llevar. Y para llevar adelante hacia esa direccionalidad, sí o sí nos van a querer obligar a trabajar de esta manera. Entonces, cualquier docente que ponga límite o quiera decir yo esto no lo puedo hacer, no lo quiero hacer o no estoy de acuerdo de hacerlo por razones pedagógicas, por razones de derechos laborales, bueno, cuando tenemos regulado el teletrabajo, va a ser más complicado ese argumento. Así que eso es muy... Sí, a mí lo que particularmente me asusta es que haya 3 personas que decidan por el total. Y con respecto a esto, Flavio, nos están echando. Sí. Con respecto, 2 cositas y termino. En las paritarias del lunes, con esta misma metodología que utilizaron antes, entonces un grupo va a decidir si no consultan a las bases, digo. Sí. No van a consultar a las bases por el aumento de sueldo. Sí, un 8, un 10%. Y yo les pregunto una cosa, ¿a quién le consultaron sobre los gastos de conectividad? Recordemos que los gastos de conectividad realmente fue simbólico, realmente fue una provocación, una mojada de oreja. Bueno, pero yo entonces no le encuentro validez a eso. O sea... Por eso, entonces, yo creo que cualquier recomposición salarial, esperemos que sea puesta en análisis a todos los compañeros y compañeras, que la podamos decidir de conjunto. Claro. Ahora, porque si no, seguimos insistiendo, hacemos un como sí, ya demostramos hacia afuera que estamos en pleno debate con paritarias abiertas con el gobierno. Ahora, si esas paritarias son a la baja, o esas paritarias legitiman o terminan de regularizar vulneraciones de derechos, estamos complejos. Por eso nosotros seguimos estando abiertos, en nuestra seccional ponemos a disposición los órganos de decisión que tenemos, pero también exhortamos a un debate público, ¿sí? Porque tenemos argumentos... Lo volvemos a llamar en otra oportunidad por el tema del tiempo. Pablo, tenemos un montón de cosas para hablar. La verdad que acá me encantaría, se llenaron de preguntas. Me encantaría si el sábado que viene vos o alguien puede salir otra vez para aclarar cuestiones que están quedando, un montón de cosas. Y además vos seguís hablando y más preguntas llegan. Hasta me han preguntado si compañeros de Roca se pueden afiliar en Cipolletti, porque están afiliados a Roca y no se sienten representados. Hasta esas preguntas también. No, tampoco, o sea... Pero hasta esas preguntas sí, llegaron. Me refiero, ¿no? Y después, otros piden muchos el acta. Sí. Porque nadie se enteró del acta, Pablo. Eso por lo menos acá. Nadie se enteró del acta. Capaz que la divulgaron y nosotros este día faltamos a clase. Claro. Si se puede visualizar en alguna página de Facebook o algo para que se pueda acceder a ella, porque la verdad, aparentemente hay muchos que no están... ¿Vos sabés cómo lo conocía Pablo? ¿Usted sabe cómo lo conocía usted? Son como 13 hojas, sí. Entonces en las páginas de Facebook y demás es más complejo publicarlas, pero bueno, debería haber llegado a las escuelas por mail y demás. Nosotros así lo hicimos, pero no, capaz que seguiremos difundiendo, y como te decía, nosotros el día martes convocamos una reunión de delegados con no, le decía, le quería comentar esto cortito y con esto yo ya no hablo más. Yo lo conocí a usted, por supuesto que no nos conocemos personalmente, pero yo lo conocí a usted cuando el vocal gubernamental le pegó una piña de atrás, en una asamblea acá en la técnica. Ah, sí, mira. Fue usted, ¿no es cierto?
Sí, me agarró atrás, bueno, por eso lo separaron. ¿En qué quedó eso? ¿Lo metieron preso a Ribodino, algo de eso no? A Ribodino lo reafirmaron en el cargo, sigue emitiendo resoluciones. El Ribodino actúa como si fuese un monarca en miniatura. Claro. Emite resoluciones unilaterales, se encarga de emitir estas resoluciones, de disponer estas resoluciones. Pero bueno, es como te digo, nosotros le hicimos la denuncia en aquella oportunidad, la denuncia en la justicia, la denuncia pública, lo sostuvieron en el cargo, lo separaron en un par de meses nomás, que no siguiera llevando esta implementación. No, que no siguiera pegando. ¿Cómo? Que no siguiera pegando. Claro. Ahora, insisto, yo entiendo que quien tiene que poner en tensión esto y no naturalizarlo es el propio sindicato. Entonces, creo que con lo último, porque sé que estamos excedidos en el tiempo, creemos que en este contexto tenemos que repensar principalmente el modelo sindical. Si van a seguir decidiendo algunos pocos por todo, o si tomamos nosotros también en nuestra mano la responsabilidad de buscar esos espacios de encuentro, de buscar esos espacios de debate, de análisis, y que el sindicato sirva para interpelarnos, porque si el sindicato solamente sirve para adaptarnos a esta realidad, estamos complicados. El sindicato nos tiene que poner en una situación incómoda, interpelarnos todo el tiempo de nuestro trabajo, de los derechos que tenemos que defender, para poder salir a tener un mensaje contestatario y un mensaje de, en todo caso, interpelar a las políticas que quieren imponer el gobierno. Yo no le veo nada fructífero a las políticas gubernamentales del gobierno provincial, para nada, no de ahora, sino de hace tiempo. Hace más de 8 años que está en el gobierno, no ha mostrado un viraje o un cambio que sea prioridad la educación, no se ha diferenciado de las décadas de gobiernos radicales. Por eso, pero bueno, si tenemos un sindicato, fíjense, yo solamente dejo esto, recordemos, hubo toda una conducción del Intercentral, cuando estaba la compañera Patricia Cepera, que en esos 3 años, sumámosles ahora, que ya va a ser un año más de esta nueva conducción, que no hemos llevado adelante una sola medida de fuerza en contra del gobierno provincial. Y eso ha sido claro. La única medida de fuerza que hemos hecho ha sido porque o la CTA ha declarado o ha llamado a paro, o la CTA ha llamado a convocado a paro años anteriores, pero estamos en un problema, porque si nosotros decimos, bueno, pero estamos a la alza en derechos, venimos conquistando derechos, venimos conquistando salario, es una cosa. Pero venimos año tras año a la baja en derechos laborales, en derechos salariales, y tenemos un sindicato que lamentablemente está más acompañando al gobierno provincial que acompañando a los propios compañeros que representan. Mucho más que claro, y más sabiendo que hace 2 días están marchando los policías, por ejemplo, fíjate, que les dieron un aumento y no están de acuerdo, y siguen marchando los policías. Anoche acá, por lo menos en Roca... Nos están echando, Flavio. Sí. Pablo Kraulek, de la seccional de Cipolletti, de UNTER, de conducción de UNTER de Cipolletti, ha estado con nosotros aquí en Aprendiendo la Historia. Te comprometemos, Pablo, para el próximo sábado, si podés, un gustazo, Pablo, o al siguiente, que sigamos, dale, porque quedaron un montón de preguntas, un montón de cosas. Y mensajes. Mensajes, mirá, tengo desde Mango, de la reforma de la ley 2444, que fue una simulación, me están diciendo. O sea, han llegado un montón de mensajes para todos los colores, ¿no? Así que te invito, Pablo, y desde ya te agradezco mucho por la disposición y te invito para seguir adelante el próximo sábado, si te parece, o cuando ustedes puedan, porque en realidad ha sido... Gracias por el espacio y a disposición. Mucho más que claro y muy interesante, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, un saludo a todos, a todas. Nos quedamos sin tiempo, pero la verdad, todo lo que dijo, yo te digo que me voy preocupado hoy, ¿eh? Y lo que pasa pues ni sabía el acta esa. No, a lo mejor lo divulgaron, pero como nos están dando catarata de papeles, te lo meten en el medio. Escuchamos una voz diferente a la que ya estamos acostumbrados. Exactamente. Porque la seccional Cipolletti justamente es una seccional con lista opositora a la que está acá en Roca, por ejemplo. Bien. Entonces, hoy vemos que no está todo tan tranquilo como parece. No pareciera. Bueno, tengo un montón de mensajes de saludos. Ahora cuando volvamos a la pausa, que nos saca Daniel rapidito, tengo